YouTube también. Así que bueno, empezamos entonces. El capitalismo caníbal, la filósofa política Nancy Fraser, hace un contundente, demoledor y descarnado análisis crítico acerca de lo que es realmente el capitalismo. Comienza por puntualizar que este sistema no es un tipo de economía, sino una forma de organizar la sociedad cuyo designio es la acumulación incesante de capital por parte de ¿quiénes? Bueno, de los inescrupulosos, podríamos decir, también, pero sobre todo de los individuos que tienen sus cuentas en paraísos fiscales, por ejemplo, para no pagar impuestos. Me refiero a los tecno-oligarcas que están manejando el mundo, los dueños de Google, los dueños de X, los dueños de Instagram, bueno, todos los que manejan las plataformas más importantes con las que se comunica la gente, bueno, esos de alguna manera son también parte de los que van acumulando capital permanentemente. También podríamos mencionar a las grandes corporaciones, a los fondos buitres, por ejemplo, que son capaces de incidir en la política interna de los países periféricos como la Argentina, algo que desde ya está sucediendo. BlackRock está acá, ya maneja los hilos del país, podríamos decir. Bueno, en ese sentido, ella plantea que no es suficiente entender la realidad como un fenómeno basado en la explotación de los proletarios, dice ella, obviamente tiene una tendencia absolutamente marxista, sino que además hay que agregar en la actualidad el concepto de expropiación, ¿sí? Explotación y ahora agregamos expropiación, que marca una diferencia clave en la composición de la estructura y la dinámica de clases, ya que por un lado están los trabajadores explotados y por otro lado los expropiables. ¿Sí? Expropiables. Bien. Los primeros, por ahora en la Argentina al menos, bueno, gozan de derechos laborales, cierta protección estatal y disponen de las fuerzas de trabajo. Y los expropiables, bueno, ya no tienen defensa alguna y pueden ser violentados sin miramientos. Acá quiero abrir un paréntesis, porque, a ver, en esencia, el capitalismo en sí, bueno, tiene esta dicotomía entre el capital y el trabajo permanentemente y se basa esencialmente en la extracción de plusvalía que los dueños de capital le hacen a los laburantes, ¿sí? El germen del capitalismo es justamente la plusvalía. Eso lo quiero dejar, cierro paréntesis, porque es esencial para entender hacia dónde estamos yendo. Bien. Vamos a explicar ahora qué es esto de la expropiación. Bueno, la expropiación como confiscación de capacidades y recursos puede abarcar muchos, pero muchos activos. Trabajo, tierra, energía, órganos vitales, por ejemplo, o capacidades reproductivas, podríamos decir también. Y su lógica es que baja los costos y aumenta las ganancias de los dueños del capital al obtener bienes baratos y brindar medios de subsistencia a bajo costo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en plena campaña electoral antes del 2023, Milei se la pasaba diciendo que si la gente no tiene laburo y no consigue trabajo o no tiene plata, bueno, puede llegar a vender sus órganos, por ejemplo? Bueno, esto tiene algo que ver con esta circunstancia que estamos viviendo. Cuando la gente deje de tener laburo, cuando la gente ya no consiga plata para vivir, ¿qué es lo que va a hacer en un sistema capitalista cada vez más descarnado y cada vez más egoísta? Bueno, eso es otra de las preguntas que voy a dejar pendientes y que vamos a tratar de explicarlas o de responderlas en este editorial. Bueno, por eso mismo, sobre todo acá en la Argentina, ni lento ni perezoso, el gobierno quiere implementar cuanto antes, o por lo menos quiere empezar a discutir esta idea de la flexibilización laboral, que de hecho en algunos sectores, bueno, ya se está llevando adelante, de hecho, más allá de que no se está implementando de manera legal, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir que quieren sacar las... ¿cómo se llama esto? Las horas extras, quieren sacar las horas extras y por eso se está hablando de que las jornadas pueden llegar a tener 12, 13, 14 horas, porque en el fondo la idea es que cuando hay mucho laburo en determinado momento, bueno, se labura hasta más no poder. Y de última después, el empleador te dice, bueno, la semana que viene no vengas tantas horas y te las voy descontando de las que sí laburaste la vez pasada. ¿Con eso qué hacen? No te pagan horas extras y por otro lado te desordenan la vida porque vos quizás
tenés una semana con cosas que hacer que no vas a poder hacerlas porque tenés que laburar más tiempo en tu laburo, y la próxima semana vas a estar con los brazos cruzados porque no tenés que ir porque ya laburaste la semana pasada. Bueno, cosas que cosas que ya empezaron a suceder con muchos argentinos. Bueno, por otro lado se habla de un salario dinámico que va a estar basado en incentivos, o sea que si te esforzás mucho y el dueño de la empresa ve que le pones onda al laburo, bueno, quizás te paga un poco más, y si te ve que trabajás a reglamento, te paga menos, ponele, algo por el estilo. También, bueno, quieren quitar las indemnizaciones por despidos, así te pueden rajar sin pagarte un mango. Y obviamente también están pensando en las vacaciones pagas, sí, obvio, pero eso lo va a decidir el empleador, no el empleado, porque ya dejas de tener capacidad de decisión. De más está decir que plantear las negociaciones paritarias por empresa y no por sector, de alguna manera implica que le van a quitar poder de decisión a los sindicatos, que es un poco la idea que tienen, que de a poco los sindicatos dejen de existir. ¿Por qué? Bueno, según Sturzenegger, porque son los que caranchean el sueldo de los laburantes, algo que, a ver, vamos a explicarlo bien. A ver, lo que no dice Sturzenegger es que es fundamental que existan los sindicatos porque son los que garantizan que se respeten los derechos de los laburantes y de alguna manera lo hacen de forma conjunta, en forma colectiva. Una cosa es ir a negociar solo con el dueño de la empresa y otra cosa es ir en representación del sindicato, que vaya un delegado, por ejemplo, en representación de todos los laburantes de la empresa. Es distinto. O que vayan 10 personas a reclamar algo. Bueno, no, lo hacen por sector, así ya de alguna manera el sindicato deja de tener incidencia en las decisiones. Obviamente que en la mayoría de los sindicatos, yo doy fe, por supuesto, que respetan y garantizan los derechos de los laburantes. Obviamente en otros sindicatos, y quizás en algunos casos los más importantes, eso no esté sucediendo tanto, y por eso hoy por hoy también estamos como estamos. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento la discusión en términos sindicales. Bueno, es increíble, y me refiero en este caso a Sturzenegger, que este caradura, bueno, se sienta con la impunidad suficiente para determinar la vida de la gente y empezar a efectivizar cambios que solo benefician a los que más guita tienen, a los multimillonarios, que son los que manejan hoy por hoy los hilos del poder en nuestro país. Pero bueno, así están las cosas. Ya no se conforman con explotar a los laburantes formales. Yo le digo siempre que los laburantes formales hoy estamos hablando de 6 millones de personas. Ellos no quieren que el resto de la gente, que hoy obviamente están en la informalidad o son todos monotributistas, tengan derechos laborales. Entonces lo que quieren es sacarles a los pocos que hay y que todos estemos en una situación caótica en términos de derechos, porque bueno, así manejan mejor a la gente. Esto ya está sucediendo, insisto, no se conforman con explotarlos a los laburantes, sino que ahora los quieren expropiarles su vida directamente o esclavizarlos, algo que ya está sucediendo. Por ejemplo, y esto sí pasó esta semana, los repartidores de apps de delivery, por ejemplo, tienen que hacer más de 500 pedidos por mes para poder sobrevivir. Impresionante, esto está sucediendo, y lo más lamentable de esta situación es que cada vez hay más pibes y más pibas, y a veces ya hombres mayores, que están laburando de esta manera. Entonces cada vez hay más gente trabajando, llevando repartos para un lado y para el otro. Pero al mismo tiempo, la clase media, que también está un poco golpeada, cada vez pide menos. Con lo cual está habiendo un problema ahí también de ganancias absolutas, porque la gente no está ganando tan bien, y a estos pibes la verdad que les está yendo hoy por hoy no tan bien como en otras oportunidades, como por ejemplo en la época de la pandemia, que todo el mundo pedía todo por delivery y para que la moto les traiga lo que ellos querían. Bueno, eso ya dejó de estar sucediendo, y ellos también están siendo víctimas de esta situación. Lo curioso es que muchos de estos pibes y pibas que se ganan la vida de este modo apoyan las ideas libertarias. Muchos de ellos seguramente votaron el 26 de octubre a esta gente porque, a ver, esto también es importante entenderlo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Ellos sinceramente se sienten como que no trabajan para ningún patrón visible, podríamos decir. Ellos se sienten emprendedores, dueños de su libertad, dueños de su tiempo, y sin darse cuenta, obviamente se explotan a sí mismos, como ya lo dijimos varias veces en este programa. Por lo general esto lo dice Byung-Chul Han, que fue un poco el primero que habló de este tema. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Muchos nos explotamos a nosotros mismos con tal de conseguir unos manguitos más, porque la situación está muy complicada. Ellos no tienen cobertura social, no tienen derechos laborales, ni nada que se le parezca, y en muchos casos son solamente monotributistas, de los cuales me enteré hace poco que no todas las empresas le reclaman las facturas. Algunos sí y otros no. Ellos son todos monotributistas, pero
hay muchas empresas que directamente los hacen trabajar en negro absoluto. Así que imagínense cómo viene la situación. Además de que no pagan derechos, trabajan todos en negro. Bueno, decía el tema del monotributo. Bueno, la idea ¿cuál es? Eliminarlo ahora, así que ni siquiera van a ser monotributistas, así todos y todas vamos a pagar muchos más impuestos, que era lo que se suponía que venía a cortar Milei. Si tengo que poner un impuesto más, me corto la mano, decía. Bueno, parece que va a quedar manco si dijera la verdad como debería ser. Bueno, esencialmente eso no va a pasar. Y esto es así porque en el fondo las élites económicas, y yo creo que acá está el núcleo de este editorial, las élites económicas a nivel mundial, y obviamente acá las élites de nuestro país copian esa idea, el concepto es que en términos de lo que es la relación capital-trabajo, bueno, que el trabajo deje de existir. Que el trabajo deje de existir. De a poquito ellos quieren que todo lo que significa el lado laboral, lo que está relacionado con lo que es el capitalismo en sí, que es la relación capital-trabajo, bueno, sea solamente capital. Y que el laburo vaya disminuyendo cada vez más. Ellos quieren una sociedad cada vez más tecnificada, que todo se maneje con la inteligencia artificial, que sea una sociedad mucho más robotizada, por ejemplo, en donde seguramente va a haber laburantes, no digo que no, pero estamos hablando de profesionales de una alta calificación, casi a nivel científico podríamos decir, que van a ser una minoría. El resto, la gente que, bueno, quizás no tuvo la suerte de tener ese tipo de preparación, bueno, vamos a quedar todos muy descartados dentro del sistema, no vamos a ser tan necesarios y vamos a ver cómo nos las rebuscamos de aquí en adelante. Hacia eso va el mundo, hacia eso va la sociedad, y bueno, y eso es un poco lo que tenemos que empezar a estar alerta, ¿no? Parece una película de ciencia ficción, distópica podríamos decir, pero si no se hace algo pronto, irremediablemente vamos hacia ese lugar. Y es que la acumulación incesante de capital por parte de los que se consideran los dueños del planeta, acá podríamos decir los dueños de la Argentina, por ejemplo, bueno, ellos siguen acaparando capital de manera enfermiza. De algún modo, Fraser lo menciona, dice, de una manera están canibalizando la economía y están haciendo que el capitalismo se vaya convirtiendo en otra cosa. Ya no es más esta relación capital-trabajo como empezó con la revolución industrial, por ejemplo. Bueno, ya eso empezó a cambiar porque ya no necesitan que haya tantos laburantes, entonces obviamente por eso también quieren eliminar los sindicatos. Hacia ahí va el mundo y como no podía ser de otra manera, obviamente aquí también este gobierno de Javier Milei nos está llevando hacia ese lugar. Y para eso, antes que nada, ¿qué era lo que necesitaban? Bueno, necesitaban ganar las elecciones del 26 de octubre, porque si no, todo esto no iba a poder llevarse adelante, por lo menos tan rápidamente como estos tipos pretenden. Bueno, ese objetivo lo lograron, lamentablemente, y ahora requieren que se les voten las reformas laborales ahora en diciembre, la reforma impositiva, la reforma previsional en el Congreso, para llevar adelante de alguna manera, de forma legal, lo que ya vienen haciendo de facto. Podríamos decir que es destruir el aparato productivo nacional, desregular aún más la economía y eliminar los sindicatos, que es en definitiva también el último bastión que hoy por hoy está representando a lo que es el peronismo, kirchnerismo, podríamos decir, ¿no? No es casual que se quiera eliminar los sindicatos, porque en el fondo también se pretende eliminar al peronismo, de algún modo, ¿no? Bueno, algo para lo cual el propio movimiento nacional, en este caso, estaría dando alguna que otra ayudita, porque obviamente está sosteniendo una interna que hoy por hoy podríamos decir que es absurda y absolutamente egoísta. Porque esencialmente el peronismo, y yo cuando hablo de peronismo quiero dejar en claro a qué me estoy refiriendo, cuando hablo de peronismo estoy hablando de peronismo de izquierda, ¿sí? Le gusta o no a quien sea, peronismo de izquierda, estoy hablando de un peronismo revolucionario, estoy hablando del peronismo que representó Perón y Evita, y estoy hablando del peronismo que representó Néstor y Cristina. Lo otro, el menemismo, qué sé yo, Martín Yarlora, no sé, Randazzo, eso para mí no es peronismo, no sé qué es, pero es parte de un peronismo que nos hizo mucho daño. Yo me refiero a ese peronismo. Ese peronismo implica justicia social, inclusión, sustitución de importaciones, movilidad social ascendente, distribución equitativa de la riqueza y sobre todo, algo que está desapareciendo también, es la democracia. También representa la democracia. Todo lo que hoy no existe. Además, como todos sabemos, este gobierno nos está llevando a la disolución como
a la disolución nacional, porque prácticamente nos estamos convirtiendo en una colonia de Estados Unidos. Ustedes saben que ya el Ministerio de Economía no lo maneja Toto Caputo, directamente lo está manejando Bessent, ¿no? Scott Bessent, ¿sí? Poniendo o no poniendo plata de acuerdo a cómo venga la mano en nuestro país. Con lo cual, no solo perdimos todo lo que ya venimos diciendo, sino también perdimos independencia económica y desde ya soberanía política, porque en términos geopolíticos se van a llevar todo, ¿sí? Todo, hasta lo que no tenemos se van a llevar. Y esto realmente hay que decirlo, ¿no? El presidente lo hizo en tan solo 2 años. Imagínense lo que va a hacer en los próximos 2 de acá al 2027. Directamente nos quedamos sin patria. Por eso quizás lo mejor que nos podría llegar a suceder es que le pase algo a Donald Trump, por ejemplo, que lo destituyan, por ejemplo, ¿sí? Con todas las causas que tiene. Bueno, pero eso sería tener demasiada suerte, ¿no? Por lo pronto habrá que aceptar la realidad tal cual es, resistir todo lo que se pueda y aspirar a que la oposición tome conciencia, ¿sí? De lo que puede llegar a suceder si no se une, si no se organiza pronto, de manera programática, ya que en algún momento, seguramente va a suceder, en algún momento van a tener que estar listos para asumir el gobierno y reconstruir la Argentina que nos dejen.